Hola, hoy nos metemos de lleno con algo que está en todas partes, sobre todo en el plato, los hidratos de carbono. A veces pensamos en ellos solo como, bueno, azúcar, energía rápida, ¿no? Pero son muchísimo más. Pensemos que sin ellos, nuestro cerebro, por ejemplo, no podría funcionar a tope. Tenemos aquí un material bastante completo, la verdad, que va desde lo más básico, que son, cómo se organizan, hasta sus funciones, cómo los maneja el cuerpo, y esa parte tan interesante que es la fibra. Así que la idea hoy es desgranar un poco este mundo, entender la variedad que hay y por qué son tan fundamentales, no solo para movernos, sino para muchas otras cosas. Venga, vamos a ello. Empezamos por lo básico, ¿te parece? Hidratos de carbono o glúcidos. Perfecto. El nombre ya da una pista, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, como si el carbono estuviera unido a agua. Son súper abundantes en vegetales. Sí, la base de muchas estructuras vegetales. Y la fama les viene de la energía, claro. La glucosa, que es como la gasolina preferida del cerebro. Exacto. Pero ojo que no solo dan energía, también tienen papeles estructurales o se unen a proteínas, a lípidos, para hacer otras funciones. Efectivamente, son muy versátiles. Y se clasifican por tamaño, ¿no? Los más pequeños, los monosacáridos. Esos son los latrillos básicos, sí. Imposible romperlos en algo más simple. Luego, si se juntan unos pocos, Oligosacáridos. de 2 a 9 más o menos. Y las cadenas ya largas, Polisacáridos. más de 9 unidades. Ahí la cosa cambia bastante. Parece simple, pero ¿me da que aquí empieza el lío, la variedad? Exacto, porque esa estructura define mucho su función y sus propiedades. Si quieres, profundizamos un poco. Dale. Los monosacáridos, los básicos, son solubles en agua y suelen ser dulces, de ahí lo de glúcidos. Los más famosos son los de 6 carbonos, las hexosas. Glucosa, que es la que medimos en sangre, fructosa, la de la fruta, que es muy dulce, y galactosa, que forma parte del azúcar de la leche. La lactosa, ¿no? Eso es, la galactosa se une a la glucosa para formar lactosa. También hay otros importantes, como la ribosa de 5 carbonos, que es fundamental para el ADN y el ARN. Anda. O sea que hasta en nuestro material genético hay derivados de azúcares. Así es. Y un detalle importante sobre la galactosa. Nuestro cuerpo está diseñado para manejar bien la glucosa libre en sangre. Un exceso de galactosa, como pasa en la galactosemia, una enfermedad genética, puede ser tóxico, sobre todo en bebés, si no se controla la dieta. Ostras, qué específico es el metabolismo, como si cada pieza tuviera su sitio y su función exacta. Y si juntamos dos de esas piezas, los oligosacáridos que decías. Ahí los más importantes son los disacáridos, unión de 2 monosacáridos. El rey es la sacarosa, el azúcar de mesa normal. Glucosa más fructosa, ¿verdad? Exacto. Es el referente del dulzor. Le damos un valor de 100. Luego está la lactosa, que ya mencionamos, galactosa más glucosa. Necesita la enzima lactasa para digerirse, por eso hay gente intolerante. Claro. Y la maltosa, que son 2 glucosas juntas. Es menos dulce, la encontramos en la malta, por ejemplo, y fermenta muy bien. O sea, clave para la cerveza y el pan, imagino. Desde luego. Todos estos disacáridos comparten propiedades. Son dulces, solubles. Si los concentras forman jarabes, cristalizan, ¿El azucarillo del café? ese mismo. Fermentan fácilmente por levaduras y bacterias y en alta concentración conservan alimentos. Piensa en las mermeladas. Cierto, el azúcar evita que crezcan bichos. Y además, al calentarlos, caramelizan ese color y sabor tostado tan rico. Claro, eso explica mil cosas de la cocina. Para endulzar, para conservar, para dar textura, color. Vale, y si nos vamos a las cadenas largas, los polisacáridos, ¿qué pasa ahí? Supongo que ya no serán tan dulces ni tan solubles. Generalmente no, sobre todo los más grandes. Los polisacáridos son macromoléculas, cadenas de cientos o miles de monosacáridos. Y aquí la gran división es según su función. O sirven para almacenar energía o para construir estructuras. Reserva o ladrillo, digamos. Algo así. Los de reserva, como el almidón de las plantas o nuestro glucógeno, suelen tener estructuras que permitan liberar la energía más fácilmente y tienden a hincharse con agua. Los estructurales, como la celulosa, forman entramados muy fuertes, más rígidos y menos solubles. Entendido. Pues vamos a por esos pesos pesados. El almidón es la base de la alimentación en muchas culturas. Totalmente.
El almidón es la gran reserva de glucosa de las plantas. Lo encontramos en tubérculos como la patata, en cereales como el arroz o el trigo, en legumbres. Está formado por miles de glucosas, pero organizadas en dos tipos de cadenas. Una es más lineal, la amilosa, que tiende a enrollarse como un muelle. La otra, la amilopectina, es súper ramificada, como un árbol. ¿Y eso afecta a cómo lo usamos? Sí, el almidón crudo no es dulce y no se disuelve bien en agua fría. Las plantas lo guardan en gránulos compactos. Pero cuando lo cocinamos en agua caliente, Pasa algo, ¿no? Se espesa. En la típica bechamel o cuando haces gachas. exacto, eso es la gelatinización. Los gránulos absorben agua, se hinchan muchísimo, las cadenas de amilosa y amilopectina se desorganizan y forman una especie de red que atrapa el agua. Y eso hace que sea más fácil de digerir, supongo. Justo. Ese cambio lo hace mucho más accesible para nuestras enzimas digestivas. Sin cocinar apenas lo aprovecharíamos. Interesante. ¿Y nosotros? ¿Tenemos nuestro propio almidón? Podríamos decir que sí. Es el glucógeno. Es nuestra forma de almacenar glucosa, principalmente en el hígado y en los músculos. ¿Se parece al almidón? Se parece mucho a la amilopectina, la parte ramificada del almidón, pero es todavía mucho más ramificada. Imagina un árbol con muchísimas más ramas. ¿Y por qué tanta rama? ¿Alguna ventaja tendrá? O ahora ventaja. Piensa que cada extremo de una rama es un punto por donde una enzima puede empezar a cortar glucosa. Al haber tantas ramas, podemos liberar glucosa a la sangre o para el músculo súper rápido cuando la necesitamos. Ah, claro. Como tener muchas puertas de salida a la vez. Para un chute rápido de energía. Exacto. Es nuestra reserva de energía de acceso inmediato. Además, se almacena junto con bastante agua, lo que facilita aún más esa movilización rápida. Entendido. Almidón y glucógeno, reservas de energía. Pero hablabas de polisacáridos estructurales. La celulosa, el ejemplo del libro, ¿no? La celulosa, sí. Es el principal componente de la pared de las células vegetales. Es lo que da rigidez y soporte a las plantas. ¿Piensa en un árbol? También está hecha de glucosa, ¿no? Como el almidón. Sí, también son cadenas de glucosa. Pero atención, aquí está la clave. La forma en que se unen esas glucosas es diferente. Usan un tipo de enlace llamado beta 1,4, mientras que el almidón y el glucógeno usan enlaces alfa. Y esa diferencia es importante. Fundamental. Nuestro sistema digestivo tiene enzimas para romper los enlaces alfa del almidón, pero no tenemos la enzima para romper los enlaces beta de la celulosa. O sea que, aunque sea glucosa pura, no podemos sacar energía de la celulosa. Exactamente. Para nosotros, la celulosa es fibra. Ese enlace beta hace que las cadenas de celulosa sean muy rectas, muy lineales, y estas cadenas rectas se pueden alinear unas junto a otras perfectamente. Como si apilaras tablas de madera. Justo, y entre ellas se forman muchísimos puentes de hidrógeno, que son enlaces débiles individualmente, pero al haber tantos, crean unas fibras tremendamente resistentes y poco solubles. Es lo que da la fuerza a la madera, al algodón. Increíble que un cambio tan pequeño en el enlace tenga esas consecuencias. La química es así de fascinante. Aunque no la dijéramos, la celulosa es importante en la dieta como fibra, absorbe agua en el intestino y ayuda al tránsito. Y la industria la usa muchísimo. ¿Así? ¿Para qué? Pues modificándola químicamente se usa como espesante en salsas o postres para evitar que se formen cristales de hielo en los helados o incluso para recubrir alimentos antes de freír y que absorban menos aceite. Curioso. ¿Y hay más polisacáridos aparte de estos tres gigantes? Sí, claro. Están las hemicelulosas, que también forman parte de la pared celular vegetal junto a la celulosa. Son más variadas, no solo de glucosa, y también son fibra para nosotros. Luego están las pectinas. Estas son interesantes porque forman geles muy bien, sobre todo en presencia de ácido y azúcar. Ah, por eso se usan para hacer mermelada. Exacto. Se extraen sobre todo de cítricos y manzanas. Son clave en mermeladas, especialmente las light, que llevan menos azúcar y necesitan algo que les dé cuerpo. También en gelatinas de frutas. Vale. ¿Y las gomas? Suena algo pegajoso. Pues sí, las gomas, como la goma guar, la santana, también tienen esa capacidad de formar geles o espesar líquidos. Se usan mucho como aditivos alimentarios para dar textura o estabilizar emulsiones en helados, quesos cremosos, salsas, bebidas. O sea que muchos de estos polisacáridos, aunque no nos den energía directamente, son superútiles por sus propiedades físicas. Totalmente.
Su capacidad de retener agua, de formar geles, de espesar, es lo que aprovecha la industria. Y nutricionalmente, la celulosa y hemicelulosas son fibra insoluble, mientras que pectinas y gomas suelen ser fibra soluble. Perfecto. Pues ya tenemos una buena visión de la diversidad estructural. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué hacen realmente todos estos hidratos de carbono en nuestro cuerpo? La función de energía es la estrella, imagino. Es la más conocida, sin duda. Aportan energía, unas 4 kilocalorías por cada gramo que metabolizamos. Y como decías antes, la glucosa es el combustible preferido del cerebro y de todo el sistema nervioso. ¿Por qué preferido? ¿Es mejor que la grasa o las proteínas? Se dice que es un combustible más limpio para el cerebro. Su metabolismo completo, usando oxígeno, produce solo CO2 y agua, que son fáciles de eliminar. Las grasas no cruzan bien la barrera del cerebro y las proteínas, al usarse como energía, generan residuos nitrogenados como el amoníaco, que pueden ser tóxicos si se acumulan. Entendido. Energía limpia y rápida, sobre todo los azúcares simples. Eso es. Luego está la función de reserva. Ya hablamos del glucógeno en hígado y músculo. Pero si sobra mucha glucosa y los depósitos de glucógeno están llenos, el hígado la convierte en grasa, que se almacena en el tejido adiposo. O sea que comer demasiados hidratos puede acabar convirtiéndose en grasa corporal. Efectivamente. Luego, la función estructural. La celulosa en plantas es el gran ejemplo, pero también forman parte de moléculas complejas en nuestros propios tejidos, como el tejido conectivo. Más funciones. Sí, una muy interesante es la desintoxicante. El hígado utiliza un derivado de la glucosa, el ácido glucurónico, para unirse a ciertas toxinas o medicamentos que son liposolubles, solubles en grasa, y hacerlos hidrosolubles, solubles en agua, para así poder eliminarlos por la orina. Qué ingenioso. ¿Cómo ponerles una etiqueta para poder tirarlos? Algo así. También son componentes biológicos esenciales. Mencionamos la ribosa en el ADN y ARN y el ATP, la molécula que la célula usa como moneda energética. También tiene ribosa. Vaya, están por todas partes. Desde luego. Y no olvidemos la función de la fibra dietética, que regula el tránsito intestinal, da saciedad. Hablaremos más de ella. Y, por supuesto, los alimentos. Aportan sabor dulce, textura y participan en reacciones de pardeamiento que dan color y sabor al cocinar. La costrita dorada del pan o de la carne asada. ¿O todo esto? Porque si como pasta, fruta o un dulce, el cuerpo tiene que saber qué hacer con esos azúcares. Suena complicado. Lo es, pero es un sistema increíblemente coordinado. El órgano clave, el gran director de orquesta del metabolismo de los glúcidos, es el hígado. El hígado. Pensaba que era más cosa de la digestión, o... El hígado es el centro de procesamiento principal. Imagina que acabas de comer. Los azúcares simples, glucosa, fructosa, galactosa, se absorben en el intestino y viajan directamente al hígado por la vena porta. Vale, ¿y qué hace el hígado con ellos? Pues depende de las necesidades del cuerpo en ese momento, pero principalmente con la glucosa que llega. Una parte la guarda para después, almacenándola como glucógeno. Eso se llama glucogenogénesis, la reserva rápida que comentamos antes. Eso es. Otra parte la puede romper para obtener energía para sí mismo o para enviar piezas a otros tejidos, glucólisis. Si hay mucha glucosa y los depósitos de glucógeno están llenos, esa glucosa se usa para fabricar grasa, lipogénesis. Ajá. También usa glucosa para fabricar el ácido glucurónico, para desintoxicar, o para la vía de las pentosas fosfato, que produce componentes necesarios para hacer más grasa, y también la ribosa para ADN y ARN. O sea, un montón de rutas posibles. ¿Y con la fructosa y la galactosa? El hígado las capta muy eficientemente y las convierte rápidamente para que puedan entrar en las mismas rutas metabólicas de la glucosa. Curiosamente, el propio hígado, para su energía personal, prefiere usar ácidos grasos, no tanto la glucosa que procesa para los demás. Qué curioso. Es como el chef que cocina para todos, pero él come otra cosa. ¿Y qué pasa cuando llevamos horas sin comer, en ayunas? Ahí el papel del hígado cambia radicalmente. Su misión principal pasa a ser mantener el nivel de glucosa en sangre estable, la glucemia. ¿Por qué? Porque hay tejidos que dependen casi exclusivamente de ella, sobre todo el cerebro. El cerebro siempre con prioridad. Siempre. Entonces, lo primero que hace el hígado es tirar de su almacén de glucógeno. Lo rompe, glucogenólisis, y libera glucosa a la sangre. ¿Y si se acaba el glucógeno? Porque imagino que no será infinito.
No, dura unas horas, depende de la persona y la actividad. Si el ayuno se prolonga, el hígado activa el plan B, la gluconeogénesis, Gluconeogénesis. Suena... hacer glucosa nueva. Exacto. El hígado empieza a fabricar glucosa desde cero, utilizando otras moléculas que no son hidratos de carbono, como el glicerol, que viene de las grasas, el lactato, que viene del músculo o los glóbulos rojos, o algunos aminoácidos, que vienen de las proteínas. Es increíble, como si tuviera una fábrica de emergencia para que al cerebro no le falte combustible. Es un sistema vital. Y todo esto está finamente regulado. ¿Cómo sabe el hígado cuándo guardar y cuándo liberar? ¿Y cómo se enteran los demás tejidos? La clave está en las hormonas, principalmente dos, la insulina y el glucagón, ambas producidas en el páncreas. La insulina me suena por la diabetes. Claro, la insulina se libera cuando sube el nivel de glucosa en sangre, después de comer, por ejemplo, es la señal de abundancia. Le dice al hígado que guarde glucosa, y a los músculos y al tejido adiposo que la capten de la sangre. ¿Y el glucagón? El glucagón hace lo contrario. Se libera cuando la glucosa en sangre baja, en ayunas. Es la señal de escasez. Le dice al hígado que libere glucosa, rompiendo glucógeno o haciendo gluconeogénesis para mantener los niveles. Son como el acelerador y el freno, ¿no? Una buena analogía. Coordinan la respuesta de todos los tejidos. ¿Y qué hacen los otros tejidos con la glucosa, una vez que les llega la señal? Pues cada uno tiene su papel. El tejido adiposo, la grasa, responde a la insulina, captando glucosa. ¿Y qué hace con ella? Principalmente la convierte en triglicéridos, que es la forma de almacenar grasa a largo plazo. El almacén energético principal del cuerpo. Correcto. El músculo esquelético también necesita insulina para captar glucosa. La usa para dos cosas. Obtener energía para contraerse, puede hacerlo con oxígeno, que es más eficiente, o sin oxígeno produciendo lactato, y para almacenar su propio glucógeno. Ah, el músculo también guarda glucógeno. Sí, pero importante. Este glucógeno muscular es una reserva privada. Solo la puede usar el propio músculo para su energía. No la puede liberar a la sangre para otros tejidos como hace el hígado. Entendido, una reserva egoísta, digamos. Para su propio beneficio, sí. ¿Y el cerebro? Dijimos que era especial. Muy especial. El sistema nervioso capta glucosa de la sangre sin necesidad de insulina. Tiene acceso VIP, digamos. Siempre tiene la puerta abierta. Exacto. Y la usa casi exclusivamente para obtener energía para su función constante. No almacena glucógeno ni fabrica grasa. Solo en situaciones de ayuno muy prolongado puede adaptarse un poco a usar cuerpos cetónicos que vienen de las grasas. ¡Qué pasada de sistema! El hígado dirigiendo, las hormonas comunicando, cada tejido con su función súper especializada. Es fascinante. La verdad es que sí. Y esto nos lleva directos a esa parte de los hidratos que mencionamos antes, pero que merece capítulo aparte. La fibra. Esa que no digerimos. Exacto. La fibra dietética. Técnicamente, son los componentes de la pared celular de los vegetales que nuestras enzimas digestivas no pueden romper. Principalmente polisacáridos como la celulosa, las semicelulosas, las pectinas, las gomas. Y también la lignina, que no es un carbohidrato, pero se incluye funcionalmente. Y se suele hablar de dos tipos, ¿no? Insoluble y soluble. Esa es la clasificación clásica, según cómo se comportan en agua, y es útil para entender sus funciones. Vale, ¿cuál es cuál? La insoluble. La fibra insoluble es la que no se disuelve en agua. Piensa en las partes más estructurales, más duras de los vegetales. La celulosa, la lignina, algunas semicelulosas. La encontramos en el salvado de los cereales integrales, la piel de algunas frutas, verduras. ¿Y su función principal? Su gran virtud es que actúa como una esponja en el intestino. Absorbe agua, aumenta el volumen de las heces y las hace más blandas. Esto ayuda a que el tránsito intestinal sea más rápido y regular. Es la reina contra el estreñimiento. Ujú. ¿Y la soluble? La fibra soluble, pectinas, gomas, mucílagos, algunas semicelulosas, si se disuelve, o mejor dicho, se hincha mucho en agua, formando soluciones viscosas o geles. La tienes en las legumbres, la avena, muchas frutas como manzanas y cítricos, verduras. ¿Y esta qué hace? Aparte de formar geles. Aquí viene lo más interesante. Aunque nosotros no la podemos digerir, las miles de millones de bacterias que viven en nuestro intestino grueso, en el colon, nuestra microbiota intestinal, sí pueden fermentarla. ¡Ostras! O sea, nuestras bacterias se alimentan de esta fibra. Exactamente. La usan como alimento.
Y durante esa fermentación producen unas sustancias muy beneficiosas llamadas ácidos grasos de cadena corta, AGCC. Los principales son el butirato, el propionato y el acetato. ¿Y esos ácidos grasos qué hacen? Pues son importantísimos. Para empezar, el butirato es la principal fuente de energía para las propias células que recubren el colon. Las mantiene sanas y fuertes. O sea, alimentamos a las bacterias y ellas alimentan a nuestro intestino. Un buen trato. Un trato excelente. Pero hay más. Estos AGCC ayudan a mantener la barrera intestinal íntegra. Tienen efectos antiinflamatorios, modulan nuestro sistema inmune e incluso pueden influir en nuestro metabolismo general. Hay estudios que los relacionan con un mejor control del peso, de la glucosa y hasta con protección frente a enfermedades metabólicas o ciertos tipos de cáncer como el de colon, aunque aquí la investigación sigue avanzando. Vaya que los beneficios de comer fibra soluble van mucho más allá de ir bien al baño. Llegan a todo el cuerpo casi. Exacto. Además, la propia fermentación baja el pH del colon. Un ambiente más ácido dificulta que crezcan bacterias patógenas y reduce la formación de algunas sustancias potencialmente dañinas. Y no olvidemos que la fibra soluble, al formar esos geles viscosos en el intestino delgado, ralentiza la absorción de la glucosa después de comer. Ah, eso es bueno para la gente con diabetes. Evita los picos de azúcar. Efectivamente. Y también puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, porque esos geles pueden atrapar ácidos biliares en el intestino, obligando al hígado a fabricar más y, para ello, a usar colesterol de la sangre. ¡Qué completo! Y oí hablar del almidón resistente. ¿Eso qué es? También es fibra. Es un concepto muy interesante. Es almidón que, en principio, nuestras enzimas sí podrían digerir, pero que por la forma en que se ha cocinado o procesado el alimento o por su estructura natural, se vuelve resistente a la digestión en el intestino delgado. Por ejemplo, El ejemplo clásico es cocinar alimentos ricos en almidón como patatas, arroz o legumbres y luego dejarlos enfriar durante horas, por ejemplo en la nevera. Parte de ese almidón sufre un proceso llamado retrogradación, cambia su estructura y se vuelve indigestible para nosotros. anda. ¿Y entonces? Pues entonces llega intacto al colon y nuestras bacterias sí que pueden fermentarlo. Actúa de forma muy similar a la fibra soluble, produciendo también AGCC. O sea que la ensaladilla rusa del día siguiente o la ensalada de pasta fría tienen un plus para mis bacterias. Podría decirse que sí. Es una forma de aumentar la fibra fermentable en la dieta. Genial. Entonces, si resumimos los beneficios de la fibra en general, Pues mira, la insoluble es fundamental para la regularidad y prevenir el estreñimiento, porque aumenta el volumen fecal y acelera el tránsito. La soluble y el almidón resistente son claves para la salud del colon a través de la producción de AGCC por la microbiota. Ayudan a controlar los niveles de glucosa y colesterol y aumentan la sensación de saciedad, lo que puede ayudar en el control de peso. alguna pega. Leí algo de que puede dificultar la absorción de minerales. Es cierto que la fibra puede atrapar ligeramente algunos minerales como el calcio, hierro o zinc, reduciendo un poco su absorción. Pero en la práctica, los alimentos ricos en fibra, verduras, frutas, legumbres integrales, suelen ser también muy ricos en esos mismos minerales, así que el efecto neto suele ser positivo o neutro en una dieta equilibrada. No es algo preocupante si se come variado. Vale, entendido. Por todo esto, la fibra se recomienda mucho, ¿no? Muchísimo. Para el estreñimiento, sobre todo la insoluble, para la diabetes y la obesidad, por la saciedad, el control glucémico, menor densidad energética de la dieta, para el colesterol alto, dislipemias, y hay evidencia que sugiere que ayuda a prevenir la hipertensión y ciertos tipos de cáncer, especialmente el de colon. ¿Y cuánta deberíamos tomar? Porque me da que no llegamos. Pues las recomendaciones generales suelen rondar los 25-30 gramos al día para adultos, buscando una buena mezcla de insoluble y soluble. Y sí, tienes razón, la dieta media en España se queda bastante corta, sobre unos 18 gramos al día. O sea que nos falta un buen trecho. Nos falta darle más protagonismo a las frutas, las verduras, las legumbres y, muy importante, a los cereales integrales de verdad, no los refinados. Queda claro el mensaje. Bueno, pues hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde los azúcares más simples hasta esas enormes moléculas de polisacáridos, pasando por la increíble maquinaria del metabolismo. Ha quedado bastante claro que los hidratos de carbono son un mundo súper diverso. No es solo energía y ya. Para nada.
Y creo que la idea fundamental que podemos sacar es que no todos los carbohidratos son iguales. No tienen nada que ver tomarse un refresco azucarado, que es básicamente azúcar simple y agua, que comerse un plato de lentejas, que tiene hidratos complejos, mucha fibra, proteína, minerales. La famosa calidad del carbohidrato, ¿no? Exacto. La calidad importa y mucho. El tipo de hidrato, simple o complejo, la cantidad y el tipo de fibra que lo acompaña, si hay almidón resistente. Todo eso va a determinar cómo responde nuestro cuerpo, cómo sube el azúcar en sangre, cómo afecta a nuestra microbiota intestinal y, a largo plazo, cómo impacta en nuestra salud metabólica general. Clarísimo. Y eso yo creo nos deja con una reflexión final, ¿no? Ahora que, bueno, entendemos un poquito mejor toda esta complejidad, que no es lo mismo un donut que una manzana, aunque ambos tengan hidratos, ¿cómo podría este conocimiento más detallado, más allá de contar calorías o gramos totales de carbohidratos, influir de verdad en las elecciones que hacemos cada día al comer? ¿Nos ayuda a elegir mejor, sabiendo por qué un alimento es más interesante que otro desde este punto de vista? Ahí lo dejo. Algo en lo que pensar.